Hola, les habla Diego Felipe Valdivieso Rueda, líder de la Unidad de Derecho Laboral, Seguridad Social y Migratorio de Escola Abogados. Aquí seguimos haciendo seguimiento permanente a todas las disposiciones normativas que el Gobierno Nacional está expidiendo con ocasión de la emergencia económica, social y ecológica que vivimos en el territorio nacional como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Para hoy quiero conversar sobre el decreto 558 del 15 de abril de 2020, por el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente las cotizaciones al Sistema General de Pensiones y proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado. De manera particular, quiero concentrar estas notas para referirme a la disminución de los aportes al Sistema General de Pensiones. ¿Qué está claro del decreto? Lo primero es que pueden ser beneficiarios de esta medida tanto los empleadores como los trabajadores independientes que están vinculados al sistema de seguridad social en pensiones. Es decir, que no se trata de una medida que esté limitada única y exclusivamente para un sector específico de la economía o para un tamaño determinado de organizaciones empresariales. Con esto, lo que queremos decir es que a este beneficio podrán acudir todos los empleadores en el territorio nacional. También está claro que el beneficio consiste en la disminución temporal de la cotización al Sistema General de Pensiones. Es decir, que no se trata de un plazo para efectos del pago de los aportes, sino una reducción efectiva del monto de la cotización que se realiza para un periodo específico de 2 meses, particularmente para el periodo que corresponde al mes de abril, cuyas cotizaciones se pagan en mayo, y al mes de mayo, cuyas cotizaciones se pagan en el mes de junio. También está claro a cuánto equivale el monto de la cotización. Durante estos 2 meses de reducción temporal, la cotización corresponderá a un 3% sobre el ingreso base de cotización, monto con el cual se paga la comisión administrativa que corresponde a los fondos, así como se sufraga el valor correspondiente al seguro previsional por invalidez y por muerte. También está clara la forma como se distribuye esta cotización. Del monto a pagar corresponde el 75% al empleador y el 25% al trabajador. Igualmente está claro el ingreso base de cotización, que deberá coincidir con el ingreso base de cotización al sistema de salud con los límites conocidos de mínimo un salario mínimo legal y máximo los 25 salarios mínimos legales. Ahora bien, hay algunos aspectos sobre los cuales no existe claridad en el decreto. Lo primero es en relación con el impacto futuro en las pensiones. Si bien el decreto hace un esfuerzo importante por advertir que estos periodos no afectarán la consolidación de las semanas para construir la garantía de pensión mínima en el régimen de ahorro individual y para contabilizar las semanas requeridas para una pensión de salario mínimo en el régimen de prima media, queda el vacío en relación con el impacto, para el caso del régimen de ahorro individual, de la afectación en el monto ahorrado de capital y en el caso del régimen de prima media, mucho más preocupante, porque pareciera decir que se contabilizarán las semanas si se trata de una pensión de salario mínimo. En otras palabras, podría especularse que para pensiones superiores al salario mínimo, definitivamente estas semanas de periodo de cotización reducida no se tendrían en cuenta, lo cual implicaría una afectación de 8.59 semanas por estos 2 meses de reducción de cotización. Tampoco está claro en qué condiciones debe estar el contrato de trabajo del colaborador. Pareciera de las consideraciones del decreto que se trata de un trabajador con su contrato plenamente activo y que está devengando su salario. Esto nos pondría en el terreno que, por ejemplo, en el evento de una suspensión del contrato, como sucede en el caso de una licencia, no se tendría la posibilidad de acceder a este beneficio. Tampoco es claro si se debe mantener la cotización del aporte de solidaridad y subsistencia,
Recordemos nosotros que las personas que tienen más de 4 salarios mínimos como base de cotización tienen la obligación de generar un aporte adicional en este sentido. En principio, uno podría decir que se mantiene para ellos la obligación de la cotización. No obstante, también podría afirmarse que lo que existe aquí es una reducción casi que plana del monto de la cotización y entendiendo la cotización como una sola, implicaría igualmente que no se estaría en la obligación de hacer el aporte al Fondo de Solidaridad y Subsistencia. Algunas de estas dudas las podremos aclarar en el momento en que el Ministerio de Salud expida la resolución que reglamenta la planilla de aportes para este periodo, puesto que ahí podremos identificar si se admite notificar la novedad de suspensión del contrato de trabajo o no, o si igualmente se exige la cotización del Fondo de Solidaridad y Subsistencia. Finalmente, debo señalar que de manera particular el artículo tercero de este decreto establece como una opción para las compañías acoger este beneficio. Esto es importante considerarlo, puesto que el empleador deberá hacer una evaluación integral si efectivamente requiere acudir a esta posibilidad, puesto que acudir a la misma representará, así sea de manera tangencial, algunos aspectos que no necesariamente favorecen al trabajador, como los advertidos en cuanto al eventual impacto negativo en su futura consolidación del derecho pensional y más presentemente, por ejemplo, al momento de la depuración de sus bases de renta, puesto que al reducirse el monto de la cotización, pues este será un valor que no se deduce y podría generar una afectación en la consolidación final de la retención en la fuente a pagarse. Desde Escuela Abogados les enviamos un saludo especial, deseando que usted y los suyos gocen de bienestar y buena salud. Hasta pronto.